mí se extendía un cielo que desafiaba el lenguaje. Las nubes colgaban congeladas, con bordes extrañamente nítidos, como si estuvieran cortadas de fieltro blanqueado y pegadas a un abismo. El vacío tras ellas no era mera oscuridad, sino borradura, un vacío que roía los límites de la percepción, como mirar fijamente la estática entre emisoras de radio. Solo las nubes me anclaban a la realidad. Su tenue brillo bioluminiscente sugería una fotosíntesis alienígena, pulsando en ondas lentas y arrítmicas. El campo se extendía infinitamente en todas direcciones, una pesadilla fractal de uniformidad. Cada brizna de hierba era idéntica. Verde chartreuse en la base, desvaneciéndose hasta convertirse en citrino en la punta, de exactamente 3 milímetros de ancho. No había tierra entre ellas. Brotaban de una estera sin costuras de plata opaca, como césped artificial tejido a máquina. Al presionar con la palma, los tallos no se doblaron. Se resistían como cerdas de plástico, pero desprendían un tenue aroma orgánico almizclado, dulce y empalagoso, como a lirios podridos. El aire era denso, sin humedad ni temperatura, como si la atmósfera misma hubiera sido sellada al vacío. El tiempo se disolvió. Los segundos se convirtieron en horas. Mi mano se deslizó hacia mi pecho, sin subir ni bajar. Me arañé la garganta, las yemas de los dedos se hundieron en una carne gelatinosa que se recompuso al instante. El pánico estalló brevemente en mi mente, pero se disipó con la misma rapidez. Mi cuerpo permaneció inerte, una marioneta con los hilos cortados. Al levantar el brazo, la no luz de este lugar se filtró a través de mi piel, revelando un entramado de venas como porcelana agrietada. Mi carne era pergamino empapado en glicerina. La hierba debajo era visible como impresiones borrosas. Una pintura de ojo mágico que salió mal. Agité una mano. No siguió ninguna sombra. Ninguna prueba de mi existencia. Un grito me atravesó el cráneo, silencioso y sin aire, una erupción sellada al vacío que no dejó eco en este vacío estéril. Mi mandíbula se desencajó grotescamente, con los tendones tensando al límite, pero ninguna vibración perturbó el aire estancado. El miedo hizo metástasis en mis entrañas, un tumor con dientes, pero mi rostro permaneció inerte. Una réplica del terror en un museo de cera. Un movimiento titiló en el borde de mi visión de acuario muerto. 3 figuras estaban sentadas en la hierba a lo lejos, su desnudez no era ni provocativa ni obscena, como si les hubieran borrado por completo el género y el pudor. Su piel reflejaba la mía, semiopaca con un tenue brillo opalescente, como pompas de jabón momentos antes de estallar. El más anciano, o quizás solo el más erosionado, se levantó primero, sus pies levitando una micra sobre la hierba. Cada paso no dejaba huella ni un susurro de fricción, parecía atravesar un holograma en lugar de tierra firme. De cerca, su rostro parecía un ángel de Botticelli, una simetría impecable estropeada solo por ojos sin párpados ni pestañas y labios que se movían medio segundo desincronizados con sus palabras. No te preocupes. La voz emanaba de todas partes, de la hierba bajo mis pies, del aire a mi alrededor, de las muelas. Resonaba como un arco arrastrado por las cuerdas de un violonchelo, vibrando hasta la médula. Todo el mundo se siente así al principio. Señaló a los demás. La mujer se abrazó las rodillas con fuerza contra el pecho. Su cabello estaba congelado a medio balanceo, una cascada de mercurio líquido atrapada en el tiempo. La adolescente arrancaba briznas de hierba con dedos que las atravesaban como niebla. Su rostro era una máscara de aburrimiento automatizado. Sus cuerpos parpadeaban débilmente como si estuvieran en buffering, con los bordes pixelándose como JPEG corruptos luchando por reproducirse por completo. Ven, dijo el anciano en voz baja pero firme. Siéntate con nosotros. Responderemos lo que podamos. El terror debería haberme petrificado, pero sin cortisol ni catecolaminas circulando por mi cuerpo aquí, en este lugar donde la biología no tenía dominio, el miedo se convirtió en nada más que un concepto abstracto, teórico y distante. En cambio, floté hacia adelante, con las piernas moviéndose con la autonomía de una marioneta, y me hundí con las piernas cruzadas a su lado cuando me lo ordenó. La hierba bajo nosotros permaneció sobrenaturalmente rígida. Se clavaba con precisión en mis muslos, sin dejar marcas. Debes tener muchas preguntas. Su voz retumbó en el suelo bajo nosotros. Un gruñido subgrave que vibró hasta mis huesos y llegó a mis dientes. Sus ojos me clavaron. Pupilas dilatadas como agujeros negros rodeados de iris ligeramente bioluminiscentes que latían débilmente como brasas moribundas en cuencas de vidrio lechoso. ¿Dónde estoy? Mi voz me sobresaltó incluso a mí cuando surgió hueca, con una extraña reverberación, como si hablara a través de un antiguo teléfono de hojalata tensado entre dimensiones. Estás en Anamoni, respondió con calma mientras sus labios se estiraban en algo parecido a una sonrisa, pero no lo suficientemente humana como para resultar reconfortante. De todas formas, no arrugaba naturalmente su rostro terso como el mármol.
El nombre se le escapó de la lengua como las vocales espesas de una lengua muerta y arcaica resucitadas momentáneamente, solo el tiempo suficiente para que su significado persiguiera a su oyente indefinidamente después, parpadeé. ¿Entonces no estoy en el cielo? Todavía no. Su gesto se extendió hacia el horizonte, donde la hierba se fundía a la perfección con el anticielo. Anamoni es un purgatorio de paciencia. Un colador. Los demás inclinaron la cabeza al unísono, sus cuellos crujieron levemente como bisagras sin engrasar. Somos el residuo. El sedimento indigno. ¿Esperando entrar al cielo? Sí. Su dedo recorrió el aire, pintando sigilos invisibles que se disolvían tan rápido como se formaban. 63 años para mí. 58 para ella. El asentimiento de la mujer fue robótico, su cabello congelado a medio balanceo como una cascada suspendida. 19 para la niña. La chica hizo como si arrancara hierba, sus dedos deslizándose entre hojas tan estáticas como helechos de plástico. El tiempo aquí no es tiempo. ¿Por qué no estamos en el cielo? Se acercó más, sus pupilas brillaban tenuemente, brasas gemelas en ojos de cristal lechoso. El alma debe mudar. Despojarse de su cáscara, el arrepentimiento, la codicia, la podredumbre de la vida. Hasta que sea ingrávida. Pura. Su mirada se posó en mi pecho. Pero la tuya ya arde. Me dio un golpecito en el esternón con un sonido sordo, como arcilla húmeda golpeada por un puño. Mira. Miré hacia abajo. Un brillo latía bajo mi piel de papel encerado, no el parpadeo enfermizo y intermitente de los demás, sino un resplandor blanco e implacable, como si me hubiera tragado una estrella de neutrones. El anciano retrocedió ligeramente, su propio pecho atenuándose como una bombilla en un circuito moribundo. No te quedarás aquí mucho tiempo, susurró con una voz teñida de envidia venenosa. Miré hacia el este, donde el vacío se difuminaba en una mancha plateada en el horizonte. ¿Cómo me voy? El ángel desciende para los que están listos. Los demás se pusieron rígidos ante sus palabras, sus rostros translúcidos se contorsionaron, las bocas se crisparon, los ojos se entrecerraron, como si recibieran golpes invisibles. Verán la puerta. Los demás, su voz se quebró y se deshizo en silencio. La niña reanudó su pantomima, rastrillando con los dedos la hierba que se negaba a ceder. La mujer se abrazó las rodillas con fuerza contra el pecho, con la barbilla apoyada en articulaciones espectrales. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Seguí la mirada del anciano hacia el este de nuevo, esforzándome por ver lo que él veía, o quizás lo que solo esperaba ver. Pero el vacío me devolvió la mirada con indiferencia. Un escalofrío recorrió al grupo como una corriente eléctrica que ondulaba entre sus cuerpos. El zumbido de la mujer se agudizó hasta convertirse en un gemido. Los dedos de la niña se congelaron a mitad de la puntería. Seguí adelante con la pregunta aferrándome la garganta. Si el cielo es real, ¿lo es el infierno? El anciano rió, con una risa seca y áspera, como la de los escarabajos que corretean sobre las hojas muertas. El infierno es un cuento de hadas. Un espantapájaros. Extendió los brazos, abarcando el campo helado que nos rodeaba. La espera, la nada, las almas se quedan aquí hasta que el ángel viene a buscarlas. No creo que exista el infierno, es solo esto para nosotros. Los demás se desdibujaban en sus bordes, sus formas pixeladas como fotogramas de película corruptos que luchaban por mantener su forma. La chica siseó suavemente, con la voz entrecortada y quebradiza. Es el que lleva aquí más tiempo. Cree que lo sabe. No lo sabe. El anciano la ignoró por completo. Su mirada se fijó de nuevo en el horizonte, voraz y sin pestañear. Aprenderás las verdades en el cielo, dijo con suavidad pero firmeza. Pregúntale a Dios sobre el infierno. Sobre nosotros. Sobre por qué tu primer aliento fue importante. Una pausa se tensó entre nosotros antes de añadir. Luego regresa y cuéntanos, si puedes. El silencio envolvió al grupo como una niebla opresiva. La mujer continuó meciéndose en el mismo lugar, su zumbido ahora desafinado y arrítmico, un sonido que me roía los nervios sin ritmo ni melodía. Sobre nosotros, el vacío se hacía aún más profundo, las nubes ahora brillaban más blancas o era la luz de mi pecho la que se filtraba en ese cielo falso. Abrí la boca, basta. El anciano levantó un dedo bruscamente para silenciarme antes de que pudiera seguir hablando. Ahórrate el aliento, dijo con tono seco, pero con tono amable. Lo necesitarás, ay. El tiempo se espesó a nuestro alrededor como el jarabe vertido sobre un vaso. Nos sentamos juntos en silencio, una quietud insoportable, similar a contener la respiración indefinidamente, como si alguien hubiera puesto en pausa la existencia misma. Los ojos de cuarzo del anciano perforaban el vacío oriental con una mirada inquebrantable mientras mis preguntas se cuajaban en mi interior, tácitas pero insoportablemente pesadas, aplastándome las costillas fantasmales. Entonces, un temblor fisuró el aire. No un sonido, sino una frecuencia, un zumbido subsónico que hizo vibrar la médula de mis huesos translúcidos.
La hierba permaneció petrificada, inflexible, pero nos estremecimos, nuestras formas ondulando como aceite sobre agua. Sobre el horizonte oriental, el vacío se desgarró con un grito silencioso, sus bordes sangrando oro fundido. De la grieta brotó una luz tan pura que quemó mis ojos fantasmales, grabando imágenes residuales de estática prismática en mi visión. Y entonces emergió la cosa. Se desplegó como una estrella antigua que exhalaba su primer aliento. Un orbe colosal blindado con placas segmentadas de color blanco y dorado, cada articulación vibrando con armónicos celestiales que resonaban en mi pecho como el tañido de las campanas de una catedral. Alas más anchas que paisajes urbanos se arqueaban desde sus flancos, pero no eran extremidades emplumadas. Se retorcían con miles de ojos. Pupilas humanas dilatadas por el terror, iris con hendiduras de cabra que brillaban con un amarillo azufre, lentes compuestas de insecto que fracturaban la luz en arcoíris. Cada ojo parpadeaba con un ritmo discordante, sus profundidades se arremolinaban con galaxias moribundas, nebulosas recién nacidas y el fuego frío de cuásares naciendo. El grupo se irguió de golpe al unísono, con las extremidades tensas como si las tiraran hilos invisibles. El anciano giró hacia mí, con los labios contorsionándose silenciosamente, su rostro una máscara de hambre y veneno. Las alas del ángel batieron una vez, un trueno que comprimió el aire hasta convertirlo en una pared dura como un diamante, pero ni una sola brizna de hierba tembló bajo nosotros. Flotaba allí, suspendido en su incomprensible majestuosidad, con todos los ojos girando para clavarme en un caleidoscopio de miradas. La voz me atravesó el cráneo. No tengas miedo. No era un sonido, sino una sensación. El sabor a cobre y miel quemada en mi lengua. El olor a glaciares desprendiéndose en mares árticos. La presión de la onda expansiva de una supernova aplanando mi cuerpo hasta la nada. Mis rodillas se doblaron bajo su peso, pero mi terror se disolvió en una neblina narcótica, densa como el humo del opio, que cubrió mi mente con un olvido aterciopelado. Ven a mí. Me moví sin voluntad, como una marioneta tirada hacia el cielo por hilos invisibles. El caparazón del ángel se abrió con precisión mecánica, sus placas segmentadas se retrajeron como los pétalos de una obscena flor de metal. Dentro yacía un núcleo de luz líquida que se agitaba y se retorcía como plasma fundido. Cayó sobre mí en un torrente, disolviendo mi carne translúcida en capas. Primero piel, fría y afilada, como alcohol evaporándose, luego músculo, un suspiro de liberación, luego hueso, el chasquido de un grillete al romperse. Debería haber gritado, pero en cambio, me deshice. Lo harás perfectamente. La luz no era ni cálida ni fría. Era una revelación. Me desolló hasta mi esencia, despojándome de la duda, la memoria, el miedo, todo, hasta que solo quedó un único hilo radiante, puro e inmaculado por el pensamiento o la forma. Mi desintegración no fue agonía, sino rendición, el alivio de un maratonista que se desploma en la meta. Pulmones jadeantes, alma cantando. Ascendí. Los ojos en las alas siguieron mi ascenso con precisión imperturbable, mientras las galaxias giraban en sus profundidades como relojes cósmicos, marcando el final de un destino indescifrable. Bajo mí, las figuras se redujeron. La boca del anciano se torció en una maldición silenciosa. La mano a medio levantar de la chica temblaba como si luchara contra una cuerda invisible que la ataba a ese lugar. Entonces, la grieta se selló con un chasquido húmedo y orgánico, y Anamoni desapareció en un instante. La luz aumentó, una supernova a la inversa, y su brillo se contrajo hacia adentro hasta atenuarse hasta convertirse en una brasa moribunda. Oscuridad. No era el vacío hambriento que había visto antes, sino algo más suave. Un olvido aterciopelado, repleto de posibilidades. En sus profundidades, resonaba un leve zumbido, el eco de un latido, o quizás el llanto de una estrella. La conciencia me resurgió como tinta que se extiende por el aceite. Parpadeé, y el vacío estéril de Anamoni había sido reemplazado por una pesadilla dorada. El campo a mi alrededor rebosaba de hierba que se movía, briznas ondeando con una brisa sin aroma ni calor. Más allá se extendía una ciudad que desafiaba la física. Agujas de oro fundido se retorcían en patrones fractales, puentes de cristal translúcido que se arqueaban entre torres como relámpagos congelados. Las estructuras latían débilmente, como si respiraran, y sus superficies estaban llenas de jeroglíficos que se retorcían al ser observados directamente. Más allá de todo aquello se alzaba un trono del tamaño de una cordillera, cuyos límites se difuminaban por la distancia y la absoluta imposibilidad de su escala. Sobre él se sentaba una figura radiante, cuya forma oscilaba entre la abstracción humanoide y geométrica, con una cabeza como una estrella moribunda, girando lentamente para contemplar su dominio. Su luz me oprimía la vista. No me cegaba, sino que me oprimía, como estar demasiado cerca de un horno abierto. Me giré, buscando al anciano, a la niña, pero estaba solo. Hasta que dejé de serlo. Aparecieron sin sonido. Dos hombres tallados en cera por un escultor perturbado. El cabello del más alto brillaba como latón pulido. El de su compañero era negro como la obsidiana.
Sus rasgos eran milimétricamente perfectos, demasiado perfectos para ser humanos. Ningún poro estropeaba su piel de alabastro. Sus párpados no se movían al parpadear. Se movían al unísono, tambaleándose, el más bajo siempre medio paso atrás. Sus túnicas brillaban con falsa humildad, hilos de luz que se entretejían a través del lino y silbaban débilmente, como estática de radio atrapada entre estaciones. El más bajo ladeó la cabeza, sus ojos absorbiendo la luz. Pupilas planas y sin profundidad como horizontes de sucesos. Cuando sonreía, sus dientes eran un poco demasiado grandes, un poco demasiado afilados, un poco demasiado blancos. Hola, James. La voz del más alto era como un carillón de viento de hueso. Bienvenido al taller del cielo. Abrió los brazos, las mangas ondeando, revelando muñecas articuladas como las de una muñeca. Haz tus preguntas. Nos encantan las nuevas perspectivas. ¿Qué pasa? Mi voz resonó extrañamente en el espacio que nos rodeaba, como si el aire mismo se resistiera al sonido. El más bajo zumbó, el cascabel de una langosta atrapado en una garganta humana. Dime, James, me dio un golpecito en el pecho con la yema del dedo, helado contra mi piel translúcida. ¿Te pica? ¿La luz dentro? ¿Como una polilla atrapada golpeándote las costillas? Retrocedí tambaleándome instintivamente. ¿Qué es? ¿Por qué se siente vivo? Porque tiene hambre. El más alto empezó a rodearme como un depredador acechando a su presa. La mayoría de las almas están impregnadas de plegarias, diluidas por milenios de servilismo ante dioses imaginarios. Pero tú, su aliento olía a cableado quemado y ozono, dejaste morir de hambre a la tuya. Dejaste que se volviera salvaje, indómita. Una batería perfecta. ¿Batería? ¿Para qué? Mi voz se quebró bajo el peso de sus palabras. El más bajo rió entre dientes, un sonido como el de cristales rotos bajo los pies. Los engranajes del paraíso, James. Los motores que hacen girar las estrellas. Señaló el trono distante con fingida reverencia. Incluso él necesita combustible. Sobre todo ahora, con tan pocas almas puras que quemar. Pero no lo creí. ¿Por qué yo? Mis palabras salieron atropelladas, desesperadas. La creencia es un contaminante. La sonrisa del más alto se ensanchó de forma antinatural, con los labios abriéndose en las comisuras sin sangrar. Eres un manantial virgen. Sin santos, sin pecados, sin dogmas contaminados. Solo potencial puro y estridente. Esta vez retrocedía aún más, hundiendo los talones en la hierba, que se aferraba como alquitrán. No puedes llevártelo así, ¿no podemos? Ronroneó el más alto, como si saboreara mi resistencia. Pero somos tan generosos, incluso intercambiamos un regalo por otro regalo. Sus pupilas se dilataron hasta engullirle el iris por completo. ¿Qué anhela tu corazón mortal, James? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Alas para revolotear como un pájaro cantor? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Tengo alguna opción? Mi voz era apenas un susurro ahora. El más bajo se inclinó lo suficiente como para que sintiera su aliento, una respiración seca y áspera contra mi piel. La elección es un cuento de hadas, siseó con unos dientes demasiado afilados para su boca. Su lengua se movió brevemente, bífida y serpenteante, antes de desaparecer tras su sonrisa. Pero fingiremos que sí. Sígueme la corriente. Es más divertido. Mi mente buscaba apalancamiento mientras el pánico me atenazaba desde dentro. La luz del trono palpitaba en mi visión periférica, una migraña envuelta en majestuosidad, y solté lo primero que se me ocurrió. Quiero volar. Ser un ángel. Se quedaron congelados. Entonces el más bajo aulló, y su risa desgarró el aire en armónicos disonantes que me dolieron los oídos. ¿Volar? ¿Crees que plumas y arpas? Ay, James, se agarró los costados como si fuera a partirse de la risa. Sus costillas crujieron audiblemente por la tensión. Volarás sin problema. Directo al horno. El más alto levantó bruscamente la mano, silenciándolo con un gesto casi imperceptible. Su expresión se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la lástima, o quizás a una burla disfrazada de piedad. Si volar es tu deseo, sus dedos chasquearon una vez. El aire se abrió de golpe. Un portal floreció ante nosotros. Un remolino de luz blanca como el cobalto y el magnesio, cuyos bordes roían la realidad misma como ácido corroyendo la tela. El más bajo me agarró del brazo con garras disfrazadas de dedos. Su agarre ardía gélido contra mi carne espectral. Ven, polluelo. Susurró alegremente. Vamos a cortarte las alas. Me resistí instintivamente, pero la luz dentro de mi pecho me traicionó. Tiraba hacia ellos como si estuviera magnetizada por su presencia o solo por su fuerza de voluntad. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante sin consentimiento. Ellos entraron primero, deshaciéndose en siluetas de marionetas de sombras al desaparecer en las profundidades arremolinadas del portal.
Un zumbido ominoso, el taladro de un dentista amplificado a través de infinitos agujeros negros, y entonces fue mi turno. Yo lo seguí. El aire se volvió gélido, denso con el hedor estéril del formaldehído y el ozono. La blancura de la habitación no era solo luz, era ausencia, filtrándome el color de la vista hasta que el mundo se desdibujó en un vacío nauseabundo. Entonces los vi, 1000 ojos, abultados por todas partes como tumores. Sus párpados se abrieron húmedos, sus iris caleidoscópicos entre hendiduras de reptil y pupilas humanas, cada mirada clavándose en mí con una intensidad depredadora. El suelo ondulaba levemente, una alfombra viviente de ojos rodando bajo mis pies, sus lágrimas viscosas acumulándose alrededor de mis tobillos. La losa dorada dominaba la sala, esculpida en una mano gigantesca, inmóvil a medio alcance, con los dedos convertidos en garras. Su superficie se retorcía con glifos que se retorcían como tenías, con los bordes brillando tenuemente bioluminiscentes, como si estuvieran alimentados por la podredumbre. El aire a su alrededor se deformaba, zumbando con una frecuencia subsónica que me hacía vibrar los dientes. Acostarse. La voz del más bajo no era un sonido, era una orden grabada directamente en mi cráneo. Me tambaleé hacia atrás, pero los ojos en el suelo se desviaron, su mirada colectiva me condujo hacia la losa. La lámpara de mi pecho parpadeaba erráticamente, proyectando sombras irregulares que se deslizaban por las paredes como manchas sensibles. Acostarse. Sus palabras se fragmentaron en ecos, cada sílaba más aguda que la anterior. Cuerdas de luz se desataron, zarcillos serpenteantes de nitrógeno líquido, silbando y humeando al enroscarse en mis extremidades. Su contacto quemaba con un frío tan absoluto que parecía fuego, abrasando mi carne espectral hasta el núcleo de lo que fuera mi alma. Grité, pero el sonido se quebró en estática, absorbido por la blancura insaciable de la habitación. La losa palpitaba bajo mí, sus vibraciones sincronizadas con mi pulso desmoronado. Los glifos se retorcían más rápido ahora, formando patrones que me hacían retroceder la mente. Un lenguaje de tumores, de huesos rotos, de seres hambrientos que devoraban los muros de la realidad. El más alto levantó un fragmento prismático, cuyos bordes fragmentaban la luz en colores que dolían. Ultravioleta, infrarrojo, tonos que ningún ojo humano debería percibir. Sin dolor, mintió mientras me clavaba el fragmento en el omóplato. Mis recuerdos se desangraron. Primero en desaparecer, la voz de mi madre cantando canciones de cuna, disolviéndose en la estática de la radio. Luego mi primer beso, labios convertidos en ceniza, el sabor a chicle de fresa reemplazado por bilis. El escozor de una rodilla raspada, la emoción de un paseo en bicicleta de niño, la calidez del pelaje de un perro, todo absorbido por el resplandor voraz de la losa. Voces, las mías, las de ellos, las de otros, farfullaban en una lengua gutural. Esclepio, Boré, Apanicestai, el ala era una blasfemia viviente. Plumas de hierro oxidado, membranas veteadas de gusanos palpitantes, barras que goteaban un fluido negro y viscoso. El más alto me la clavó en el omóplato. Se retorció, clavándose en mí con un sonido como el de dientes al rechinar el hueso. Arqueé la espalda cuando el ala se fusionó con mi columna vertebral, y zarcillos de podredumbre se extendieron por mis venas como tinta en el agua. Un destello más allá del vacío. Bip, 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 un techo de hospital. Una grieta de desfibrilador. Claro. Mi cadáver se sacudió en la camilla. Un guante de enfermera me agarró la cara. James. Quédate conmigo. De vuelta en el infierno blanco, el más bajo me cortó el otro omóplato, con su hoja dentada chirriando contra el hueso espectral. Rápido. Espetó mientras el más alto me clavaba la segunda ala. Esta quitinosa e iridiscente, con los bordes afilados para partir átomos. La luz de mi pecho se atenuó aún más y su resplandor se filtró hacia la losa como sangre que drena de una herida abierta. Otro parpadeo. Bip 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 bip. La picadura de una aguja. Un fluido frío inunda mis venas. Conversión de fibrilación ventricular. No detengan las compresiones. El más bajo me volteó boca abajo, sujetándome mientras las alas cobraban vida, con sus grotescos tendones anudándose en músculo y hueso. Me clavó un bisturí profundamente en el esternón. La luz, mi luz, brotó a torrentes, acumulándose en la losa antes de evaporarse en glifos hambrientos. Cógelo. Aulló, sus garras arañándome el pecho. Las manos del más alto se fundieron en mis costillas como mercurio líquido, aferrándose al núcleo de mi luz del alma. Está enraizado. Nos está combatiendo. La cara del más bajo se desmoronó. La mandíbula se le desencajó. Los dientes se le astillaron en pedazos de vidrio. La lengua se alargó hasta convertirse en una probóscide que se dirigía hacia mi ojo. Volverás arrastrándote, siseó con su sonrisa desintegrada. Te sacaremos de ese saco de carne, te. Bip 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 bip. Firme ahora. Implacable. Estabilización del pulso. James. Apriétame la mano. La habitación blanca se hizo añicos. Los ojos estallan como frutas muy maduras.
Las alas se desmoronaron convirtiéndose en polvo cancerígeno. Los gritos de los hombres se desvanecieron, no en silencio sino en algo más humano, el lamento de un monitor cardíaco. Oscuridad. Entonces, peso. Calor. Una garganta en carne viva de tanto gritar. Ahora mis dedos agarran los míos con fuerza, como si fuera una atadura que me alejaba del olvido. Bienvenido de nuevo, James. Un rostro se iluminó. Un hombre con uniforme azul, cuyos rasgos se suavizaban bajo el halo de luces fluorescentes. Su estetoscopio brillaba frío contra su pecho, y su aliento olía a chicle de menta verde y agotamiento. Tras él, los monitores emitían pitidos arrítmicos, proyectando sombras verdes irregulares sobre las paredes. Tenía la lengua pegada al paladar, seca como el algodón, mientras intentaba hablar. Eres un milagro. La voz del doctor se quebró con una mezcla de asombro y falta de sueño. Sus pupilas se dilataron ligeramente al decirlo, como si ni siquiera él creyera sus propias palabras. Una enfermera rondaba detrás de él, ajustando una bolsa de suero con las manos aún temblorosas por la adrenalina de la reanimación. La realidad se filtraba de nuevo en capas. El pitido del monitor cardíaco se sincronizaba con mi pulso. Viva, viva, viva. Las sábanas almidonadas me rozaban los brazos. El olor a antiséptico me quemaba la nariz. Me arañé el cuello de la bata, jadeando, esperando que me salieran alas de la espalda o que cuerdas doradas se enroscaran en mis muñecas. Pero solo se oía el goteo de la vía intravenosa, el parpadeo de un televisor apagado en un rincón y el lejano gemido de un código azul por el sistema de megafonía del hospital. Las semanas se disolvieron en una neblina de pinchazos y ataques de pánico a medianoche. Las noches en la UCI se difuminaron en mañanas de rehabilitación. Mis piernas temblaban como las de un cervatillo mientras reaprendía a subir escaleras que ahora parecían deformarse como el horizonte de Anamoni. Las palabras del cardiólogo se repetían en bucle durante las sesiones en la cinta. Fibrilación ventricular, impulsos eléctricos caóticos. Trazó mi electrocardiograma con una uña cuidada, ajeno a cómo sus garabatos, como glifos, me hacían vomitar en contenedores de residuos biológicos. Sin flujo sanguíneo durante 10 minutos. ¡Qué milagro que estés aquí! Asentí distraídamente, tocando la nueva cicatriz en mi esternón. Un queloide elevado en forma de estrella que ningún cirujano podía explicar. Nunca hablé de los ojos. Del trono. De aquello que se hacía llamar ángel. Te encerrarían, sombras susurrantes que se agrupaban bajo luces fluorescentes durante las noches de insomnio. Dirán que es hipoxia, susurraron las máquinas de resonancia magnética mientras me escaneaban en busca de daños que no podían ver. Así que dejé que registraran mi mi delirio en la UCI, tragando pastillas que hacían que todo pareciera borroso y aburrido. Para cualquiera que lea esto, el cielo no es lo que nos dijeron. No son puertas ni oro ni gloria, es maquinaria. Anamoni es su sala de espera. Si ves el trono, si ves alas, si hombres con ojos manchados de aceite susurran tu nombre, correr. Luchar. Deja que tu alma se queme antes de que puedan secarla. Es mejor desvanecerse en la estática del purgatorio que alimentar su eternidad dorada. Sé cómo suena. Sé lo que dirás. Pero acércate, te mostraré las cicatrices donde intentaron abrirme, cómo brillan en la oscuridad a las 10 p.m.